La escuela de los años 60 no olía a nostalgia, olía a madera vieja, a tinta derramada, a uniforme planchado con prisa y no era tan inocente como lo recuerdas. Estás entre el sí y el no, donde cada recuerdo tiene dos versiones, la que viviste y la que tu mente construyó. Este video nos lo pide nuestro suscriptor 1LDLXM. Entraremos a un salón en Montevideo y al mismo tiempo a uno en México. Misma década, misma campana, mismos niños formados en fila, pero debajo de una túnica blanca y debajo de una camisa planchada. Había cosas que nadie menciona cuando dice, antes así había educación. Hoy vamos a buscar los errores, las diferencias invisibles, la publicidad que vendía sueños que casi nadie vivía y el miedo que también educaba. ¿Por qué la memoria suaviza, pero la historia no siempre? En Uruguay, el uniforme era más que ropa. La túnica blanca, esa famosa túnica blanca, no solo igualaba, sino exponía. Blanco absoluto, cualquier mancha era visible. Y si llegabas con tierra en las rodillas, no solo era suciedad, era una señal. Y aquí el detalle que casi nadie recuerda es que muchos niños tenían una sola túnica, una para toda la semana. La igualdad se veía, la pobreza no desaparecía. En cambio, en México, el uniforme era desigual. El uniforme en México dependía del lugar. En la ciudad, camisa blanca, zapatos negros y un pantalón tipo a cuadro, blanco con negro o gris y negro. En zonas rurales, lo que hubiera: huaraches, pies descalzos, ropa heredada. La escuela decía, todos iguales, pero la realidad decía otra cosa. Y esa contradicción casi nunca aparece en los recuerdos nostálgicos. Los útiles, el libro que cambió todo. En México, en 1959 nacen los libros gratuitos bajo el gobierno de Adolfo López Mateos. Lo que pocos recuerdan es que al inicio fueron polémicos. Se acusó al Estado de querer moldear la mente infantil. Y aquí viene lo interesante. Las primeras ediciones tenían cambios y correcciones que casi nadie notó, pues no había internet, cosa contraria actual, que bueno, ya saben, esta polémica de los libros de textos gratuitos hoy en día en 2026. Pero este no es el caso. El libro que tú recuerdas no era exactamente el mismo que leyó tu hermano mayor. La memoria borra esas diferencias y tú no lo notas. En tanto, en Uruguay se usaba mucho pluma fuente, tintero, pupitres pesados, pero nadie te contó esto. Los tinteros se volcaban o se volteaban, como se dice aquí. Las manos quedaban manchadas días enteros, lo cual pues era visible. La elegancia escolar incluía caos diario. La nostalgia suele editar esas manchas. En un salón de clase habían dos cosas que nunca faltaban: la disciplina y el silencio. En México existían los reglazos. Estirabas las manos y sentías el golpe, pero no estaban en ningún manual oficial. Eran prácticas normalizadas para formar un carácter, endurecer,
preparar para el mundo real. La educación emocional no era tema, la obediencia, sí. En tanto, en Uruguay había menos castigo físico, más lectura y más civismo. Pero el miedo no siempre necesitaba golpes. A veces bastaba con una mirada prolongada. El silencio también educa. Algo que a todos nos gustaba de aquella época era el recreo. Y había una economía que nadie nos enseñó. En el patio se aprendía otras cosas, como intercambio de figuritas, trueque de canicas, negociaciones rápidas. Sin saberlo, estaban aprendiendo escasez, valor y estatus. La escuela oficial enseñaba historia y el recreo te enseñaba supervivencia social. La escuela en los 60s no era perfecta y tampoco era mágica. Tenía desigualdad, errores en libros, publicidad engañosa, disciplina que hoy sería impensable. Pero también tenía comunidad, calle, juegos sin pantallas. Uruguay y México tomaron caminos distintos. Uno apostó por igualdad visible y el otro por acceso masivo. Ambos formaron generaciones enteras y ahora la pregunta no es si fue mejor, es incluso más incómoda. ¿Extrañamos la escuela de antes o extrañamos no saber todavía lo difícil que sería crecer? Porque la memoria no miente, solo edita. Y aquí, entre el sí y el no, cada recuerdo tiene dos versiones.